Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Bienvenidos mis amigos, mis hermanos. Como quisiera estar ahí con ustedes en persona y poderlos saludar con un buen apretón de manos y es más, hasta con un abrazo a pesar del COVID, ¿verdad? Porque hasta eso extrañamos podernos abrazar, así como somos los guatemaltecos de querendones, ¿verdad? Y dados a saludar con entusiasmo. Sin embargo, aún estando aquí separados por la distancia, pero unidos por la tecnología, me da gusto saludarles y que ustedes se tomen el tiempo para estar presentes en estos programas. Yo les suplico que hagan llegar a sus amigos y hermanos estos links, por favor, reenvíen estos, reposteen estos programas. Veo que ahí hay algunos de ustedes que son fieles en enviárselo a sus amigos. Yo los bendigo y les agradezco, pero animo a los demás de ustedes para que también lo hagan, porque es importante que la palabra de Dios se dé a conocer en todas las esferas. Hemos estado hablando en el programa anterior sobre algunas de las leyes o de los principios, mejor dicho, de interpretación bíblica de los últimos tiempos. Leímos Mateo capítulo 24 y vimos cuáles son algunas de las señales que Jesús claramente determinó para los últimos tiempos. En medio de esas señales hay dos, direcciones concretas que el Señor nos da. La primera nos dice, no tengan miedo. La versión que yo leí dice, no es motivo de pánico. Entonces, hay que entender que todas estas cosas no son para tener miedo, no debe producir en nosotros miedo. Y la segunda cosa que el Señor anima es que dice que todas estas cosas son principios de dolores y lo compara como cuando una mujer está empezando, la dilatación, los dolores de parto, y a medida que la dilatación aumenta, también los dolores aumentan, y entonces ya sabemos, que no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que el momento de que el niño nazca está muy pronto. Esto es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo que los dolores han aumentado, el niño ya va a nacer, no podemos poner un día y una fecha, pero sí sabemos que pronto la iglesia será arrebatada. Hay eventos que pareciera que pueden suceder en cualquier momento, que son eventos que no incumben a la iglesia, es decir, la iglesia tiene que ser arrebatada antes de estos momentos, como la guerra de Gog y Magog y ese tipo de cosas. Por lo tanto, si eso parece inminente, ¿cuánto más entonces la salida de la iglesia de esta tierra? Nada de esto es para tener miedo. Y nada de esto es para poner una fecha y nada de esto es para sentirse uno solo. Al contrario, es para confiar más en Dios y darle gracias por el cumplimiento de su palabra. Quiero hablarles de algunas claves entonces o algunos principios de interpretación de los tiempos finales. Acompáñenme a Isaías capítulo 41. Vamos a leer un par de versículos en Isaías capítulo 41. Si usted quiere saber cuándo comenzaron los tiempos finales, solo tiene que leer Hebreos capítulo 1, versos 1, 2. Ahí se va a dar cuenta que a partir de Cristo para acá, en estos últimos 2022 años que hemos estado viviendo nosotros después de la cruz, son los tiempos finales. Así que ya llevamos proféticamente 2 días o 2000 años de estar viviendo los últimos tiempos. Verso 20, por favor. Dice el Señor, lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa. Estoy leyendo Isaías 41. Que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. El Señor está hablándole a Israel y le dice, ustedes son, y perdone, pero así les dice, son tontos, son ingenuos, son torpes, le dice. Van al campo, le dice, cortan un tronco, de ese tronco, dice, sacan leña para cocinar. Leña para hacer un mueble y leña para hacer un ídolo. Miren lo que les dice. Y luego dice, se postran ante el ídolo para que les dé comida, para que les dé calor, para que les dé fuego. Dice, y no te das cuenta, dice, que del mismo palo que sacaste para cocinar y que sacaste para hacer un mueble, de ahí salió ahora el que tú te estás postrando y llamándole tu Dios, dice. Y los reprende seriamente por estar haciendo
imágenes de madera, de yeso, de piedra, los reprende por estar haciendo eso. Léalo usted, lea el capítulo 46, también se va a dar cuenta que el Señor los reprende seriamente. Y en medio de esa reprensión viene y presenta esto del verso 21. Les dice, expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Miren lo que dice aquí, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Será que San Caralampio, San Simón, San Capadocio, será que todos esos realmente pueden decirnos lo que sucedió desde el principio de la humanidad? No. Y luego dice el Señor, para que podamos examinar las pruebas, es decir, a las pruebas me remito, o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días, entonces sabremos que ustedes son dioses. O por lo menos dice, hagan algo, bueno o malo, hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Voy a detenerme acá. Una de las cosas que el Señor hace, y vamos a ir a leer ahorita en Isaías 46, es que dice la Biblia que Él desde el pasado de una vez nos cuenta cuál es el futuro, y este es un principio de interpretación de los tiempos finales muy importante. El Señor dejó a veces claramente, otras veces un poquito ahí escondido, pero para que lo busquemos, profetizado de una vez cómo sería el final, pero lo hizo desde el principio. Eso significa que si tomamos literalmente esto de que es desde el principio, el libro de Génesis seguramente tiene cosas muy importantes que decirnos acerca del libro de Apocalipsis y el cumplimiento de las profecías hoy en día. Y eso es lo que vamos a hacer, no sin antes orar. Así que preparen sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Nos humillamos delante de tu poderosa mano. Señor, ayúdanos por favor a presentar tu palabra con claridad, que la gente que esté escuchando, Señor, no escuche palabras de un hombre. Que estas palabras, Señor, en su limitación y en mi torpeza, realmente sean tomadas por tu Espíritu Santo y puedan ir más allá, Señor, de lo que la capacidad del poder humano hacen. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ilumines con la espada del Espíritu, que nos ilumines con la luz de tu palabra, que nos ilumines, Señor, con el poder de tu palabra, Padre Celestial. Y que nosotros podamos ver el día de hoy según tú ves, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Vayan al capítulo 46, por favor, de Isaías. Y vamos a leer los versos 9 y 10. Capítulo 46, versos 9 y 10. Sigue hablando de los falsos dioses de Babilonia, solo que ahora veamos el verso 9 y 10. Dice, solo yo, dice el Señor, puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Este es un principio de interpretación muy importante porque significa que desde que Dios hizo algo, desde que lo hizo la primera vez, dejó plasmada cuál sería la historia y cuál sería el final de los tiempos. Y esto es muy interesante porque creo que a veces muchos de nosotros, los cristianos, no nos hemos dado cuenta de este principio de interpretación. Muy bien, entonces, esta, dice el Señor, es una de las señales de que Él es el único Dios. Es decir, no hay otro que pueda hacer lo que Él hace. Nadie es capaz de predecir lo que va a pasar desde el inicio mismo de la historia. Nadie puede predecir eso, excepto el Dios Todopoderoso. Bueno, a esto se le llama, según los teólogos, la ley de la doble referencia, porque la primera referencia es en el momento en que el Señor lo dice, y la otra, la doble referencia, es porque tiene una aplicación también en el futuro más adelante. Entonces a esto se le conoce como la ley de la doble referencia. Bueno,
¿Cuáles son las claves entonces para interpretar esto de la ley de la doble referencia? Número 1, Dios ha declarado el final desde el principio, ya lo leímos en Isaías 46, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir al Génesis para entender qué fue lo que Dios dejó declarado para que se cumpla al final. Hay una segunda ley de interpretación que nos va a ayudar bastante, y es que Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años, dice, es como un día. Por supuesto que esta ley de interpretación, si usted quiere, hermenéutica, no es aplicable a todos los lugares donde en la Biblia dice y sucedió un día y pasaron 2 días o pasó 3 días. No es aplicable en todo, sino obviamente necesitamos entender en qué momento se puede aplicar para compararlo con las cosas que vemos hoy en día. Y saben, para nosotros es más fácil hoy. Es más fácil leer el Génesis y comparar con lo que está pasando y decir, wow, se cumplió. Porque aquellos que no tenían, es decir, no estaban viviendo los tiempos que nosotros hemos vivido, muchas de las dobles referencias no se habían cumplido todavía y por lo tanto era imposible confirmar si ese pasaje realmente aplicaba a esa ley, pero para nosotros sí, nosotros podemos hacerlo. Entonces, quiere decir que hay ciertos pasajes que se pueden leer así y vamos a leer el libro de Génesis de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, todo el libro de Génesis está hecho en pares, todo habla de 2. Vamos a ir, si quieren, al capítulo 1, todo está hecho en pares y no es casualidad que todo esté hecho de 2 en 2, todo está hecho en pares. Vamos al capítulo 1 de Génesis, por favor. Solo miren cómo comienza. En el principio creó Dios y se menciona el primer par, los cielos y la tierra. ¿Por qué no dice en el principio creó Dios los cielos, bla, 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 y después creó Dios la tierra, bla, bla, bla? No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así se va. Así se va en pares, en pares, en pares, en pares. Y es interesante porque hasta el 7º día, que es el día en que el Señor reposa, cada uno de esos días o cada 2 días son días proféticos de esa ley de la doble interpretación, ¿verdad? El doble cumplimiento. Y podemos tomar la historia según la entendemos nosotros hoy en día. Por supuesto, hay científicos que no creen en que la tierra, en que el de Adán para nuestros tiempos hayan pasado solamente unos 6000 años, no lo creen, ¿verdad? Porque recuerden que en el 7º día el Señor reposó y reposó todo ese día. Ese día es igual al milenio de Cristo. De una vez se los estoy diciendo. Lo que el Señor nos estaba diciendo es, todo lo que voy a hacer en estos 6 días es la historia de la humanidad hasta que llegue el 7º día, es decir, el del milenio, el del reposo, en donde la humanidad y la creación reposarán. Por eso es que hay que estar atentos, porque nosotros estamos ya en el día 6 y van a ver que lo que hizo el Señor en el día 6, que es el hombre, esta es la generación de la humanidad, este es el énfasis, la sobrepoblación, la inteligencia humana, el humanismo, eso es lo que está reinando. No es casualidad que lo que el Señor hizo en el día 6 es lo que más sobresale hoy, que es la humanidad. No sobresalen los animales, sino sobresale la humanidad. No sobresale la naturaleza, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los peces, No, sobresale la humanidad porque es lo que Dios hizo en el día 6 y es lo que tiene dominio y control en este momento sobre toda la creación. Por eso es que después del 6º día viene el 7º, en donde Dios reposó. Ese 7º día es igual al milenio, cuando Cristo vendrá y va a gobernar sobre la tierra 1000 años y habrá reposo. Ya les dejé ir ahí una para que la piensen. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas.
Así que vamos a tomar los ejemplos que hay en Génesis y los periodos de tiempo que el libro nos presenta y vamos a tratar de interpretarlos a la luz de la historia y a la luz de lo que está pasando hoy en día también. Por ejemplo, se cree que desde Adán para Abraham hay más o menos 2000 años. Eso hay que tomarlo como periodos de 2 días o 2000 años. Como dije, si tomamos la regla de interpretación de la cual habla Pedro, que un día es para el Señor como 1000 años, pero hay 1000 años es como un día, podemos aplicarlo así. Por supuesto, esto que les estoy enseñando es algo muy interesante, pero tampoco es una doctrina esencial para irse al cielo o no. La única doctrina esencial en la Biblia es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y que Él es más que suficiente para perdonar tus pecados. Muy bien. Entonces, de Adán para Abraham, históricamente hay 2000 años. De Abraham, fíjense ustedes, para Cristo hay otros 2000 años. Quiere decir que desde Adán para Cristo hay 4 días, es decir, hay 4000 años, más o menos. ¿Ok? Y luego de Cristo, es decir, cuando Cristo resucitó para acá, que es el periodo de la iglesia, nosotros ya llevamos más o menos 2022 años. Es decir, eso vamos 2, 4, 6 y estamos a punto de entrar al 7º. Por eso es que estos 2000 años son el periodo de la iglesia o el periodo del hombre. Muy bien, vamos entonces a Génesis, al capítulo 1 nuevamente, y veamos qué sucede en la creación y cómo esto se aplica con nosotros. Dice el verso 3, entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Quiero que ustedes comprendan que el origen de todas las cosas, el origen de todo lo que tiene vida es la luz. Los científicos no saben cómo se originó la luz y no saben en qué momento ni de dónde vino esa luz, pero tuve la oportunidad de conocer a un científico, un doctor en astrofísica y doctor en geología y su hijo es un doctor en no sé qué y todos trabajaron en la NASA por años y hicieron cálculos matemáticos para la NASA y el creyente fiel en Cristo me comentaba, porque estuvo aquí en Quetzaltenango, que después de tantas investigaciones que la NASA ha hecho y de tratar de retroceder en el tiempo, porque esa es la cuestión del origen del hombre o del origen del universo realmente, llegaron a una conclusión los científicos de la época de Daniel, y es que todo se originó con luz. Lograron rastrear hasta el origen del universo con luz. No saben, por supuesto, de dónde viene esa luz, pero aquí dice, sea la luz, y eso no es casualidad, ese es un hecho científico. Dios, cuando creó la luz, imagínense ustedes, ya había luz antes de que hubiese sol, ya había luz antes de que hubiese luna. Eso significa que nosotros no recibimos nuestra luz en su totalidad del sol, porque Dios ya había creado la luz, y Él es luz, antes de crear el sol, las estrellas y la luna. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos con las aguas de la tierra. Otra vez, parejas, aguas de los cielos, aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de los cielos y a eso le llamó Dios la expansión o el cielo, como nosotros lo conocemos hoy en día. Y pasó la tarde y la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces, veamos qué fue lo que Dios hizo entonces en el segundo día. Porque en el primer día, Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y en el primer día, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Eso fue el primer día. En el segundo día, que es lo que acabamos de leer, hay una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y a esa separación se le llama cielo o expansión. Entonces, veamos cómo se aplica esto a nuestros principios de interpretación profética. Bueno, piensen en esto. Este relato que es de doble interpretación o de doble referencia, se puede interpretar que en los primeros 2000 años del hombre, Dios iba a separar a los hombres. Piensen en eso.
iba a separar, ojo, iba a hacer primero dos naciones, no naciones, dos grupos diferentes. El pueblo de Israel y los gentiles. Por eso dice que se separen uno de los otros. Y en Abraham, en estos primeros 2000 años de Adán a Abraham, Dios hace esa separación, no es casualidad. Por eso es que Isaías 46 dice, yo desde el principio les anuncio todo lo que voy a hacer, solo que tienen que poner atención. Esa separación de los de arriba y los de abajo, podríamos interpretarla hoy, la separación entre el pueblo de Dios, los de arriba, los celestiales, con los terrenales, los escogidos con los que no lo son, el pueblo santo de Dios con los gentiles. Ya Dios estaba diciendo, en los primeros 2 días, en los primeros 2000 años, voy a hacer una separación. Y eso lo hizo Dios. Al escoger a Abraham y separarlo, lo sacó de Ur de los Caldeos, le dijo, sepárate de tu tierra, de tu parentela y de la tierra y la familia de tu padre, para que exista esa separación entre lo que es de arriba, lo que es del pacto y lo que es de abajo, lo que es de Sara y lo que es de Agar, el nuevo pacto y el viejo pacto, lo que es de la carne o lo que es del cielo, que es lo que está arriba, lo del espíritu, y lo que es de la carne. Miren, desde el principio Dios estaba diciendo, haré separaciones muy específicas entre lo de arriba y lo de abajo. Muy bien. También Dios estaba diciendo que haría una separación entonces entre Isaac e Ismael. Porque recuerden esto, que aquí viene el cumplimiento de la promesa. De esto habla Pablo en Romanos, y habla en el capítulo 4 de Romanos. Pablo habla de esto, hace una analogía del antiguo pacto, el nuevo pacto. Pero qué interesante, ¿no? Que allí había una separación. En los primeros 2000 años hubo una separación entre Jacob y Esaú. Uno era aparentemente el heredero de la primogenitura, pero hubo un cambio, ahí de lugar, de primogenitura, de heredar la promesa. Y otra vez, dos grandes personajes se separan. Se separan Jacob y Esaú, se separan Isaac e Ismael. Y este capítulo 1 nos dice que en los primeros 2 días, en los primeros 2000 años, se separa la luz de las tinieblas. Al día se le llama, a la luz se le llama día, y a las tinieblas se le llama noche, y que Dios hizo expansión y separación entre las cosas. Maravilloso. Ya nos estaba diciendo la historia de Jacob y Esaú, la historia de Ismael y de Isaac, separación. Ya nos estaban diciendo la de Abraham, sepárate de tu tierra y de tu parentela. Ya Dios nos estaba hablando. La de Lot con Abraham, sepárate. Y los primeros 2000 años de historia de la Biblia están llenas de separaciones. Ya Caín y Abel se separaron. Ya el hombre y Dios se separaron. Miren qué interesante. Hay separaciones, no por casualidad. Es porque Dios ya lo había profetizado y había anunciado que iban a ser 2000 años en donde las cosas se separarían, en donde las familias se separarían, en donde los eventos se separarían. Muy interesante. Sucede con Noé, se profetiza la separación. Aquí hay una separación muy grande entre una generación y otra, entre el cielo y la tierra, entre las aguas y la tierra. Es decir, hay una separación, se separan, se dividen por las aguas que llenaron la tierra. Muy interesante. Noé logra llegar hacia arriba y los que quedan abajo se mueren. Por eso es que a la expansión de arriba, a lo de arriba se le llama cielo y a lo de abajo se le llama tierra. Bueno, solo son algunos pincelazos de lo que Dios estaba ya profetizando. Muy bien. Sigamos leyendo acá. Miren lo que dice el Señor. Dios encontró entonces también a alguien con quien hacer un pacto. Y ese alguien, por supuesto, es Abraham, ¿verdad? Ese pacto que Dios hace con Abraham permitiría la entrada legal de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Recuerden que la plática que tuvieron Nicodemo y Jesús aquella noche que Nicodemo lo visitó ahí así que a escondidas, Jesús le separa y le dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es nacido de la carne, carne es. Y al final de estos primeros 2000 años de la historia de la humanidad, Dios se encuentra a Abraham, y de Abraham nace la promesa, o en Abraham se cumple o se le da una promesa de que de su simiente va a venir la mayor de todas las separaciones. Y luego Jesús le habla a Nicodemo y le dice: yo soy el cumplimiento de esa separación.
entre lo que es espiritual y lo que es natural. El que es de abajo mira las cosas de abajo, pero el que es de arriba en las cosas del espíritu. El que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Cómo estaba profetizado desde esos primeros 2 días o 2000 años, cómo vendría la base de la separación entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne, entre lo que es el pacto del hombre y el pacto con Dios, entre el pacto del hombre y el pacto con Cristo. Todas esas cosas estaban profetizadas. Tenemos que ir al 4.º día, pero el tiempo ya no lo va a permitir, así que se los voy a dejar ahí nada más como algo pendiente para que ustedes se preparen y lo estudien y lo lean, por favor. Padre, ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo a entender tu palabra, ilumínanos, porque yo estoy seguro que apenas estamos solo rascando la superficie, Señor, y que hay maravillas ahí en tu palabra que ni siquiera hemos visto, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque aún las cosas de la superficie son tan maravillosas, Señor, y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Yo les mando un abrazo, mis hermanos, y les agradezco por estar siempre pendientes de estos programas. Por favor, repostéenlos, aunque se enojen sus amigos, sus vecinos, ustedes bombardéenlos con la palabra del Señor. Nos vemos en la próxima. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.